dirigieron todos sus esfuerzos al pago de las pensiones, y hubo un tiempo entre los años 2001 a 2002, que incluso el 2003 todavía, que en una actitud francamente en contra de los derechos humanos de los lisiados, hubo toda una campaña, una política de bajar y quitar pensiones. Fue una de las grandes demandas de las asociaciones de lisiados, y esto prácticamente es un círculo vicioso. Sin que mediara un estudio técnico. Sin que mediara un estudio técnico, hubo... Bajar y quitar pensiones. Ubicaban a las personas como rehabilitados, ¿verdad? Porque simple y sencillamente tenían algún ingreso económico, tenían un trabajo fijo o alguna actividad productiva que les permitía vivir de alguna manera dignamente. Entonces, esos eran criterios altamente discutibles. En la nueva administración, y bueno, yo como gerente en este momento, con la junta directiva de la mano también, estamos revisando cantidad de casos, aproximadamente unos 700 casos, en los cuales hemos demostrado ya que se violaron los derechos de estas personas, y estamos ya revirtiendo ese proceso. Se están pagando ya pensiones retroactivas, casos mal evaluados, es decir, con una alta dosis de desprecio realmente, esas son las palabras que hay que usar. A estas personas les quitaron sus pensiones y prácticamente lanzándolas a la indigencia, como bien mencionaba Dilio, como lo dijo el presidente, y ese es uno de los grandes esfuerzos estratégicos que el nuevo Fondo de Protección está realizando, el rescate de todas esas acciones injustas que hubo, la dignificación del sector. Estamos de la mano con las asociaciones, hay 4 organizaciones incorporadas en la junta directiva del fondo, pero también hay otras 6 más que ya se les ha llamado en 3, 4 ocasiones a conformar una mesa consultiva. Prácticamente Dilio y Daniel son parte de las organizaciones que están en esta mesa consultiva, y todos los temas estratégicos del fondo se están viendo ahí. Pero, ¿en qué momento se considera una persona víctima del conflicto armado o lisiado por el conflicto armado en nuestro país una persona rehabilitada realmente? Sí, realmente el proceso de rehabilitación, y lo digo como médico ortopeda, es un proceso bien complejo, es decir, implica la situación física, mental, familiar, social también, el entorno social, y definitivamente los lisiados de guerra tienen una gran cantidad de barreras que definitivamente les impiden rehabilitarse. Las barreras del acceso al empleo, la edad, como combatientes no tuvieron una formación académica ni laboral, es decir, después de la guerra prácticamente con los manos arriba, y muchos sí tuvieron la voluntad, el deseo, las oportunidades también de capacitarse, pero la gran mayoría tiene serias limitaciones para poder incorporarse a la vida productiva. Entonces, una de las grandes estrategias del fondo, de la nueva administración, es diseñar un verdadero programa de reinserción productiva. Han habido en los últimos... Capacitaciones, apoyos productivos. Pero se supone que eso ya venía funcionando. Había un par de años que el tema de la reinserción productiva se fue trabajando, pero ya hemos ido de la mano con las asociaciones también, identificando una gran cantidad de fracasos. Es decir, las granjas de pollos con los pollitos muriéndose a los 2 meses, las de gallinas, las tilapias, es decir, una serie de situaciones que los mismos técnicos del fondo han identificado como débiles, porque no hubo un verdadero esfuerzo integrado con la persona. Es decir, desde el escritorio no puede diseñarse un programa de reinserción. En este momento va a haber, con el involucramiento de la comisión evaluadora, que por ley lo determina el 416, se determinará un plan individual productivo. Entonces el fondo dará todas aquellas herramientas que la persona requiera para su actividad productiva en conjunto, y también se iniciará a partir probablemente del mes de mayo un programa de créditos. Ya se tienen $4.5 millones para un programa de créditos que van a tener también acceso los lisiados y lisiadas, y también se establecerán otra serie de medidas a nivel local también, y una serie de firmas de convenios para el acceso a tierra, vivienda, que si bien es cierto no es parte de las obligaciones de la ley ni del fondo, pero hay que hacerlo con el Estado, con el Fondo Social para la Vivienda ya tuvimos acercamientos, va a haber un convenio con el CENTA ya para las actividades productivas, con el Ministerio de Agricultura, es decir, con una serie de instituciones que hay que firmar convenios, porque es a nivel local también donde deben establecerse las prioridades de cada uno de los lisiados. Entonces, hacia eso debe encaminarse, y paralelamente, como bien decía Daniel, definitivamente hay que estabilizar de una vez por todas las pensiones de los lisiados. Okay. Estabilizarlas significa reajustar las reajustarlas. Parte de los 8 artículos pendientes, uno de ellos es la estratificación de las pensiones de una forma más digna, de que se suban los techos de cada categoría. José Dilio, ¿tú querías aportar algo? Sí, cómo no. Mira, la parte, todo lo que en este momento
tiene el Fondo de Protección, hay que dejarlo claro, es producto del esfuerzo de todas estas organizaciones, no es otra cosa. O sea, los empleados del fondo venden al fondo en los departamentos como un esfuerzo de ellos. Y eso no es así, es producto de nuestro esfuerzo. Nosotros hemos salido a la calle, nosotros hemos conquistado, mataron a Santos Martínez en el 93, producto que pedíamos que se instalara la Junta Directiva del Fondo. Entonces, todo lo que ahorita está en el Fondo de Protección es producto de nuestro esfuerzo. Con la parte de inserción, quiero dejar claro, mira, si hay una cosa que yo he criticado dos cosas duramente en el Fondo de Protección. Antes, cuando les quitaban las pensiones a la gente, y la parte de inserción. No hay un diseño claro, de cómo resolver el problema, porque no es cierto que dándote capacitación con 3 meses y luego mandándote a criar gallinas vas a resolver. No es cierto. O te ponen de mecánico, o te ponen de electricista, un curso de 3 meses. Eso es tirar la plata en el agua. ¿Y cómo tendría que ser? Tiene que ser un buen diseño integrado. Por ejemplo, a mí me han explicado en el Fondo de Protección que la salud mental, ellos tienen un problema de salud mental, pero ¿cómo la persona va a ir a salud mental, cómo se va a rehabilitar si se está pensando que su hijo no tiene ni sal para comer en su casa? Entonces tiene que ser algo orquestado, muy bien planificado y con tiempo prudente, no de 6 meses, tiene que haber toda una planificación clara y segura, que esa persona que la vas a insertar allí, de eso va a vivir. Ahora, Daniel, ¿cómo se va a calcular, para volver al tema con el cual arrancamos, luego podemos retomar el tema de la capacitación, la reinserción laboral, pero cómo se va a calcular la pensión que va a recibir cada una de las personas que van a ser beneficiadas con esta acción del Estado? Con el pago de la deuda. Ajá. La pensión, bueno, no, obviamente. se va de acuerdo al rango. Por ejemplo, a los totales se les debe, por poner un ejemplo, A los que tienen discapacidad total. A los licenciados de capacidad total se les debe 2.000.53 más o menos dólares. Este monto se divide en 12 meses. Entonces, se les va a pagar de la siguiente forma: se les va a llamar a la gobernación a firmar un documento en el cual se le va a hacer constar cuál es su deuda, lo deudado por parte del Estado y en cuántos meses les va a recibir. Les va a salir en cada tercera semana del mes. O sea,